Adelante. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de hoy es una institución seria y de respeto ante la sociedad ecuatoriana. Nos hemos propuesto no polemizar con ninguna autoridad, así como no ceder ante presiones indebidas y concentrarnos estrictamente en nuestras funciones. Esto implica también no darnos el lujo de tomar decisiones que afecten la institucionalidad, en este caso del Consejo de la Judicatura. Para que el Consejo de Participación Ciudadana pueda designar a una autoridad, debe respetarse un procedimiento determinado. Primero, que exista una normativa previa para la designación donde se establezcan los requisitos e inhabilidades, en este caso de los postulantes de una terna. Y número dos, el pedido formal de la terna por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este sentido, la terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana fue a priori, porque en el momento de su presentación no existía normativa para la revisión de los requisitos e inhabilidades, ni tampoco el pedido oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, desde el inicio, el Consejo de Participación Ciudadana se vio afectado con una imposición, con una presión indebida para la designación de esta autoridad. Sin embargo, con el objeto de no polemizar con el accionar del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia y siendo subsanable, la posición prudente que se adoptó por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana en respeto absoluto a la independencia de la función judicial consistió en solicitar un informe de pertinencia a la Coordinación de Asesoría Jurídica y luego esperar el pronunciamiento definitivo de la acción de protección número 1722022-02254, interpuesta por el doctor Álvaro Román Márquez, porque existía la posibilidad de que dicha sentencia lo reconozca como el presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la resolución judicial definitiva y elevada el 22 de abril del presente año dice textualmente lo siguiente: que el doctor Álvaro Román Márquez se haya impedido de asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura se respalda en que no cumple con lo establecido en el artículo 179 de la Constitución de la República, en tanto en cuanto su postulación no proviene de la terna enviada por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, acotando que si hubiera cumplido con esa exigencia constitucional, no solo que habría sido designado como presidente, sino que además ostentaría esa calidad hasta que termine el periodo de funciones de este pleno. El caso del doctor Fausto Murillo Fierro es distinto, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, pues su designación como presidente se fundamenta en el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial y responde a la ausencia definitiva de la presidenta y al incumplimiento de su alterno para reemplazarla. Entonces queda claro con esta sentencia constitucional que el doctor Álvaro Román es reconocido como vocal de la Judicatura sin la posibilidad de ejercer como su presidente. ¿Cómo el Consejo de Participación Ciudadana puede oponerse a una sentencia constitucional? ¿Esto puede considerarse acaso como una metida de mano a la justicia? Por supuesto que no. Es el respeto a la independencia de la función judicial. Tampoco podemos removerlo al doctor Álvaro Román, porque no tenemos esas facultades. Nos vemos impedidos a tutelar las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio por mandato de la Corte Constitucional, de conformidad con el dictamen interpretativo 219/19, donde se explica que las decisiones emanadas por el Consejo Transitorio son mandatos constitucionales y que el Consejo de Participación Definitivo se emanan actos administrativos. Es obvio que lo administrativo no puede tutelar lo constitucional y por esa razón se expresa claramente en esta sentencia constitucional
hasta dónde llegan las actividades del Consejo de Participación Ciudadana y cómo se encontraría conformado el actual Consejo de la Judicatura. La designación del vocal del Consejo de la Judicatura, con los antecedentes expuestos y en las condiciones actuales, no es un tema sencillo sino técnico, al punto que el mismo presidente de la Corte Nacional se confunde con la decisión que el Consejo de Participación Definitivo tomó respecto a la designación de una vocal de la fuente de la Asamblea para que ocupe el espacio que le correspondía a la fuente del Ejecutivo. No es el mismo escenario como lo ha querido plantear en su rueda de prensa el día de hoy, porque el Consejo de Participación Definitivo no tiene las facultades que tenía el Consejo Transitorio, es decir, no tenemos la facultad para cambiar vocales de una fuente a otra, así como tampoco podemos remover ni cesar anticipadamente en funciones a ninguna de las autoridades que designamos. Esa era una facultad o una prerrogativa exclusivamente para el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. En el caso de la designación de la doctora Elsie Celi como vocal de la Judicatura, fue una decisión que tomó este Consejo de Participación Definitivo, decisión de la cual no participé, pero no fue una decisión del transitorio, lo cual fue errado, y por esa razón fue reconsiderada esa decisión para no afectar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Acto seguido, como dicha fuente del Ejecutivo no tenía vocal principal y suplente, no afectando el dictamen interpretativo, ninguna normativa ni sentencia constitucional, se procedió a la designación del vocal principal y suplente de la terna remitida por el entonces presidente del Ecuador, licenciado Lenín Moreno, en legal y debida forma. El problema con la fuente de la Corte Nacional de Justicia va de la mano por una decisión del Consejo de Participación Transitorio que designa como vocal suplente de la doctora María del Carmen Maldonado al doctor Álvaro Román Márquez, quien pertenecía de otra fuente y no de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Ese era el momento para que el presidente de la Corte Nacional de Justicia en aquel entonces, o cualquier funcionario judicial, incluyendo al doctor Saquicela, que era juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, eleve su voz de protesta para que se considere la designación de un vocal suplente de la fuente de la Corte Nacional de Justicia y no de otra fuente, visualizando los problemas que hoy están afectando a esta designación y de la cual no es responsable el Consejo de Participación Ciudadana Definitiva y mucho menos esta administración. Respecto a la posición del presidente Saquicela de enviar un oficio con copia al asambleísta Ferdinand Álvarez, esta no es una actuación jurídica, sino política, que no corresponde a su rol de presidente de la Corte Nacional y representante de la función judicial, y eso debería preocupar al país. Adicionalmente, ha ejercido la nominación de autoridades como una facultad que dependiera de su voluntad, desconociendo que esta se trata de una facultad de carácter institucional que debe ejercerse con seriedad y legalidad. El Consejo de Participación Ciudadana se encuentra desarrollando 8 procesos de designación de autoridades simultáneamente. Varios de ellos se encontraban paralizados por más de 3 años por causa de administraciones previas. El presidente, doctor Iván Saquicela, alega que han transcurrido 83 días desde su solicitud y considera que esta es una demora injustificada, sin considerar que el Consejo de Participación Ciudadana no puede dar un trato preferencial a su pedido, sino debe tratar procesos de designación en orden cronológico. Hoy existe una demanda nacional para que el Consejo de Participación Ciudadana desarrolle a la brevedad posible el concurso de méritos y oposición para designar al próximo titular de la Contraloría General del Estado, el juez de cuentas, el servidor público más importante del Estado, y sobre el cual existe un notable interés de la ciudadanía para impedir que se meta la mano en esta designación y tengamos eventos que avergüencen al interno e internacionalmente al Estado ecuatoriano con las tramas de corrupción que son de conocimiento público y se han dado al interior de dicha institución. Doctor Iván Saquicela, con mucho respeto le digo
que no voy a permitir ninguna injerencia sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución del Estado que goza de independencia. No voy a permitir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea considerado como un escenario político donde se plantean solicitudes y luego se las retiran para llegar al Consejo de Participación. Esta terna no es la terna del doctor Iván Saquicela, sino del presidente y representante de la función judicial, por lo que de la misma forma que no era factible que se la remita sin el pedido expreso del Consejo de Participación Ciudadana, sin normativa para la designación del vocal, tampoco es posible su retiro, sino esperar el pronunciamiento del Pleno, que es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana. Aló. Gracias, presidente. Buenas tardes. Sí quisiera que por favor nos ayude. Una vez que el presidente de la Corte Nacional de Justicia esta mañana anunció el retiro de la terna, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el camino que queda en este caso? Gracias. Bueno, al parecer, bien informado de lo que Coordinación Jurídica va a remitir a la brevedad posible este informe para ser tratado en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, creo que es menester de que este informe sea conocido dentro del Pleno del Consejo para que podamos adoptar una decisión. Los pronunciamientos que he realizado ante diferentes medios no es una posición oficial del Pleno, que es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana. He atendido las dudas y preguntas de cada uno de ustedes como medios de comunicación para darles a conocer cómo avanza, cómo se desarrollan las actividades dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y una de esas era indudablemente la alerta de una sentencia constitucional donde se reconocía a un vocal que no puede ejercer como presidente del Consejo de la Judicatura, pero que era parte del miembro del organismo colegiado que tendría 5 vocales. Nosotros hemos cumplido con nuestras actividades de forma paralela y las actuaciones precisas respecto a la designación del vocal de la Judicatura, era necesario tener un informe de coordinación jurídica, era necesario esperar prudentemente la sentencia constitucional por el mismo respeto a la independencia de la función judicial. Usted se imagina el escenario caótico que hubiera sido haber designado al vocal del Consejo de la Judicatura que iba a ejercer la presidencia y luego tener una sentencia que indique o reconozca la presidencia del doctor Román. Hubiera sido un despilfarro de tiempos y de recursos, y para, obviamente, afectar la institucionalidad, no nos encontramos en este momento aquí. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, hacía referencia a que unas declaraciones suyas había dado a entender que si el Consejo de la Judicatura al momento está bien estructurado, de su parte usted creía que no era necesario nombrar un presidente definitivo, digamos, en ese lado. Por ese lado creo que han malinterpretado sus declaraciones, presidente. En esas declaraciones que fueron expuestas en esa rueda de prensa, usted podrá haber escuchado que yo mencioné que no existe la intención de devolver una terna, en lo absoluto, sino simplemente eran posiciones que se estaban desarrollando dentro del Consejo de Participación Ciudadana para poner en conocimiento del Pleno, y el Pleno, como organismo colegiado, siendo la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana, tome la decisión que corresponde. Ahora, para culminar, presidente, entonces habrá que esperar que ustedes hagan un análisis primero, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, sobre el retiro de esta terna para ver qué es lo que pasa. El día de hoy, Coordinación de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana está remitiendo el informe jurídico pertinente. De ser posible, mañana será tratado dentro del Pleno ordinario para tomar una decisión respecto de los últimos acontecimientos. Ok, gracias. Presidente, ¿cómo está? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Presidente, entonces, dependiendo de este informe de la Coordinación Jurídica, usted ya lo ha dicho, la decisión de presentar la terna de la Corte Nacional de Justicia fue a priori. ¿Ustedes podrían, dependiendo de esto, pedir una nueva terna? Lo que nosotros no podemos permitir es que el Consejo de Participación Ciudadana se vea transformado en un escenario político. Somos un escenario que hemos estado alejados de la polémica y decisiones inadecuadas para darle seriedad y respeto al país. Y parte del desarrollo de nuestras actividades es informarnos adecuadamente para tomar una decisión que no afecte la institucionalidad, en este caso del Consejo de la Judicatura. Tenemos que revisar el informe de coordinación jurídica dentro del Pleno
para poder tomar una decisión que no será el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, sino del organismo colegiado, que es la máxima autoridad del Consejo de Participación. Sí.